Bueno, familia Twinguera, les voy a mostrar aquí, desafortunadamente pues en la premura porque ya me cogió la tarde y yo debo salir en pronto y esto me ha quitado algo de tiempo. Entonces, ¿qué he aprendido? El antes y el después. Obviamente, como ya le mostré, esto es un mecanismo acá que está pues diseñado. De hecho, vamos a retirar esta. Algo madre. Marica, que partí una pata de esta. A ver, vamos. Sí, esta tiene una pata. Sí, sí, aquí. Esto se me hace. Puede ser. A ver, tran. Sentí que algo voló. Pero esto no tiene más falla. Hombre, ya pues, me ganó esta vaina. A ver, esto aquí así. Ajá. Ah, es que cae. Entonces tienes que subir. Antes fue esta la que se atrofió. Ve qué raro. Ven ustedes lo complejo que es esto. Bueno, desafortunadamente cuando uno está tío Juan pasan estas cosas. Bueno, listo. Aquí ya podemos retirar este. No se quebró ninguna pata, ¿verdad? No se quebró. Aquí vamos a retirar este, pero lo importante es esto. Debe quedar completamente listo. Ahí van ustedes la dificultad de esto. Pero entonces, ¿a qué me refiero yo que hay un antes y un después? Que antes yo llegaba, como muchos de los trongueros lo hemos hecho antes. Esto aquí viene engrafado, puedo subirlo. Aquí ya puedo subirlo, si me tarda subir. Para bajar, así. Aquí ya no tiene ninguna vuelta. O sea, que pensé que se había partido una pata porque sonó algo de eso. Aunque algo hubiera volado, pero no. Estaba pegado seguramente de los rinos o no aquí adentro de la vuelta. De hecho no se partió nada, afortunadamente. Pensé que había perdido alguna cosa, que esto es bastante delicado. Bueno, entonces el antes y el después. Antes, cuando yo no sabía, como muchos otros, y seguro muchos lo siguen haciendo, porque aquí en estas luces de acá que salen por este, que es el cableado, meten una cantidad de cosas. Por ejemplo, aquí salen las luces para el testiguero este de Twingo bonito de la parrilla o la seguro de la parrilla. Sale también para las exploradoras las altas. Algunos le hacen otras adaptaciones para exploradoras o algún otro tipo de conexión de luces. Entonces ya esto se va llenando acá de una cantidad de conexiones y de cableado que enseguida les voy a mostrar qué es lo que sucede. Entonces cuando todos queremos allá, entonces cuando vienen las conexiones, todo lo que hacemos es emparapetar aquí, empalmar aquí y meter las cosas a la brava. Y cuando ya damos por hecho, concluido la misión de estas tapas, muchas veces las cerramos a presión y ya damos por concluido la misión o el trabajo. Grave error. Por eso viene el antes y el después. Esta pieza, como pueden notar acá, me fue bastante complicado. La balastra la tuve que meter allá aquí adentro. De hecho hay que asegurarla con alguna pega o algo, aunque no hay necesidad porque el carro en su movención y todo no se va a brincar tanto como una moto. Pero entonces lo que tiene que ser primar en libertad es esto. Si metemos cables acá, si metemos de estas luces, por ejemplo, que son de un cono más largo, que son de estos tipo proyector o algo, esto va a pegar en esta carcasa. Entonces obviamente va a incidir en el movimiento de estos servos que vayan hacia adelante o hacia atrás para controlar la dirección de las luces. Eso es grave problema. Entonces ahí ven ustedes la diferencia del antes y el después. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Cuadrar las luces
de cierta manera. Esta ya me quedó lista. Este hay que cuadrarla, esta balastra hay que meterla por acá adentro, pegado cerca a las direccionales, que no obstruya esto, porque esto debe quedar de libre movimiento. Normalmente esta de ramal ya la hemos cuadrado acá, y ahora cuando vamos a hacer la conexión de las demás luces, obviamente hay que tirarlos para esta parte de acá abajo, que no obstruya el movimiento nunca de esta. Esto debe quedar libre, así como está ahí en este momento. Por eso quité esta vaina, y ahora le vamos a hacer un mantenimiento a esto para que no vaya a tener ninguna filtración o algo, y le echamos la silicona esta especial. Entonces quiero ver, la misma cosa le pasa a esta cosa aquí cuando le entran agua, es porque este sello se ha dañado. Entonces hay que tratar de conseguir algo con caucho o este neopreno, que es al parecer que tiene esto. Listo, pulgueros, les hablo un servidor, Diego Restrepo. Espero pues que vamos a ver cómo acabamos de terminar, y ahí perdonan la carrera de hoy. No, todos para arriba. 1. Llévelo al 0. Y déjelo arriba. Sí, del todo, en el 0. Ahí está en el 0.